comenzamos a repasar algunos conceptos importantes para proyecto. Lo primero que vamos a hacer en este video es repasar un poco la metodología Scrum. Es simplemente un repaso para recordar los componentes más importantes de esta metodología, es decir, cuáles son los trabajos que hay que hacer, cómo es el proceso Scrum, quiénes son los participantes o actores involucrados, qué hacen dentro del proceso, para refrescar un poco la dinámica de trabajo de esta metodología ágil. Lo primero para recordar son los 3 pilares de Scrum. Si estas 3 actividades o estos 3 conceptos no son aplicados en el trabajo en equipo, en el trabajo de desarrollo del proyecto, difícilmente lo demás pueda ser construido, difícilmente se pueda llegar a un producto de calidad con esta metodología. Los pilares son 3. El primero es la transparencia. ¿Qué significa transparencia? Si un integrante del equipo de desarrollo está realizando un trabajo y necesita saber algo del trabajo de otros integrantes, entonces el trabajo en equipo debe ser tan transparente de manera tal de que esa persona, ¿sí?, la persona A, que necesita saber algo de lo que está haciendo la persona B, debe de poder acceder al trabajo actual de la persona B. Por ejemplo, si yo soy programador y estoy programando una funcionalidad que se comunica con la funcionalidad de la persona B, que también está siendo programada esa funcionalidad, yo tengo que saber en cada momento el nivel de desarrollo de la funcionalidad de lo que está haciendo esa otra persona, para saber si ya me puedo comunicar, para saber cómo comunicarme con aquella otra funcionalidad, qué parámetros pasarle, de qué manera pasarle los parámetros. La transparencia tiene que ser a ese nivel. Siempre que yo necesite saber algo del proyecto, debo de poder tenerlo a mi alcance, debo de poder saberlo. No tiene que estar oculto y yo tengo que adivinar qué es lo que tendría que saber, qué es lo que tendría que saber de un trabajo, lo que tendría que saber de un programa. No puede estar oculto, tiene que estar siempre visible a ese nivel. Un ejemplo también es el que se presenta en el PDF, es en el caso de que cuando uno tiene un trabajo, sí, está el programador que lo realiza y está el que revisa el trabajo. Algo que tiene que ocurrir es que sea transparente para ambos tipos de roles, para el programador y para el que inspecciona, cuál es la definición o cómo se considera que ese trabajo esté pronto o hecho. ¿Sí? El programador para finalizar el programa y el inspector para saber cómo tiene que evaluar ese programa o ese trabajo. ¿Sí? La transparencia tiene que estar en, cuáles son los criterios para que yo pueda decir este trabajo está hecho. Tiene que ser transparente para ambos. No sirve de que el programador sepa qué es lo que hay que hacer, pero el que está inspeccionando no sepa qué es lo que tiene que hacer ese programa. ¿Sí? Ahí ese nivel de ocultamiento dificulta el trabajo del inspector. Entonces la transparencia es un pilar de la metodología Scrum. Otro pilar es la inspección. ¿Sí? Quienes realizan un trabajo deben de someter su trabajo a una inspección, es decir, otra persona debería de estar con frecuencia inspeccionando el trabajo o los artefactos de los otros integrantes del equipo, para detectar errores o si lo que una persona está programando se está desviando del objetivo del proyecto, del objetivo de ese sprint. Y el tercer pilar es la adaptación. Cuando alguien que está inspeccionando se da cuenta de que hay que cambiar algo de un trabajo o de un artefacto, el equipo debe de realizar un ajuste a ese trabajo para que no se siga desviando más. ¿Sí? Entonces debe de poder adaptarse para hacer esos cambios que son necesarios cuando algo está mal, producto
esa visualización del error de una inspección. Así que la información tiene que ser transparente, los trabajos deben ser inspeccionados y el equipo debe estar abierto al cambio en caso de que hayan errores graves que comprometan el objetivo y la finalización del proyecto. Esos son los pilares Scrum. Los valores Scrum son 5. Uno es el compromiso, el otro es el coraje, mentalidad abierta, respetarse entre otros, estar enfocados. Entonces los valores Scrum se definen en el siguiente párrafo, en donde se dice que las personas concuerdan o aceptan en conseguir un objetivo, ¿sí? Se ponen de acuerdo para conseguir un objetivo. Además, los miembros del equipo tienen el coraje de hacer bien las cosas y trabajar para resolver los problemas difíciles cuando estos se presenten. Hay que tener el coraje para emprender ese tipo de dificultades que el equipo y el proyecto los va a pasar. ¿Sí? La dificultad puede estar al principio, en el medio, al final, pero el equipo tiene que estar comprometido y con el coraje necesario para resolver ese problema. Los integrantes deben de enfocarse en el trabajo que hay que hacer y en los objetivos del equipo. Sí, la concentración, el enfoque, que hay que conseguir eso es importante. Además, los miembros del equipo y las personas que estén interesadas en el proyecto que uno está realizando tienen que afrontar la construcción de los trabajos, de los artefactos o del programa con mentalidad abierta. ¿Sí? Deben de tener una mentalidad abierta para resolver de una u otra manera cuando se presentan varias opciones para resolver un problema y para resolver los desafíos de construir un trabajo. Esto quiere decir que no se puede decir, no, esto no lo hagas de esta manera. ¿Sí? Hay que ser abiertos en ese sentido y aceptar la forma de trabajo y la solución encontrada por los integrantes del equipo, por un integrante en particular. Y si un integrante está resolviendo algo de otra manera y viene alguien y le sugiere, mira, esto tal vez lo podrías resolver mejor de esta otra manera, el que está resolviendo el problema no debe cerrarse y decirse, no, esto es lo que yo considero como solución, sino que aceptar también los consejos o sugerencias de otros integrantes es también parte del estar abierto a solucionar un problema de tal u otra manera, cotejando cuál es la mejor. Y por otra parte, los miembros del equipo se tienen que respetar entre sí y confiar en que cada uno es capaz de hacer el trabajo que está realizando. Si no se puede decir a un integrante, bueno, vos estás encargado del diseño de la base de datos, y al mismo tiempo decirle, pero no te tengo mucha confianza en ese trabajo. No, si le estás asignando un trabajo a un miembro del equipo y tiene la responsabilidad en el sprint de tal tarea, uno confía en que la persona tiene la capacidad y la independencia para resolverlo él a ese problema. Y en caso que se le complique, él también debe tener la capacidad de darse cuenta y tratar de buscar un apoyo en el trabajo que se le está yendo a las manos, que se le está complicando. Bueno, esos son los valores Scrum: coraje, mentalidad abierta, respeto, el foco y el acordar un objetivo en común. Vamos ahora a el proceso Scrum, ¿sí? Que es lo que se ve en este esquema. Vamos a tratar de abrirlo con un editor para rayar un poco. Ahora, ¿dónde está? Estamos documentos, clases, proyecto. Vamos en las imágenes de Scrum. Está aquí. Bien. Vamos a cambiar el color de pincel, rojo. Bueno, este es el esquema de todos los aspectos más importantes de Scrum. Primero, tenemos al equipo de proyecto, en donde
estos integrantes son el equipo Scrum, que son los encargados de desarrollar las actividades. Tenemos el Scrum Master, el cual se encarga de guiar a los integrantes del equipo para que realicen el trabajo de acuerdo a esta metodología. ¿Sí? Si alguno del equipo no sabe cómo utilizar esta metodología, o no encuentra la motivación, o no encuentra la forma de incorporar a su forma de trabajo esta metodología, el Scrum Master es el encargado de guiarlo, de capacitarlo, de decirle cómo debería de encarar su trabajo con esta metodología. Bien. ¿Qué otra cosa más tenemos? Tenemos el Product Backlog, que es lo que observamos aquí. Son el conjunto total de tareas que hay que realizar en el proyecto. El Product Backlog es una lista con todas las tareas que nosotros identifiquemos que hay que realizar en el proyecto. Entonces es una lista extensa que va a ir aumentando a medida que vaya pasando el tiempo e identifiquemos con más detalle las cosas que hay que hacer. El encargado de administrar el Product Backlog es el Product Owner, el propietario del producto, que es el que dice, bueno, el conjunto de tareas es esta, el orden o la prioridad para mí es que esta tarea se haga primero, que esta tarea se haga segundo, que esta tercero. Si el Product Owner, el propietario del producto, es el encargado de administrar esto. Eventualmente el Product Owner puede permitirle al equipo de proyecto que agregue tareas o que las ordene, ¿sí? Pero en principio la libertad de agregar tareas y de ordenarlas es del propietario del producto. Ahora, si el propietario del producto no es alguien que conozca en detalle las tareas técnicas que hay que realizar, puede dejarle al equipo de proyecto la libertad para agregar algunas tareas específicas de la programación o del análisis o del diseño. Bien, estas tareas, ¿cómo se realizan? Bien, existe lo que se conoce como sprint, que es un periodo de tiempo, por lo general de 30 días, en donde el equipo de proyecto elige un subconjunto de tareas, por ejemplo de las que están acá, elige un subconjunto de tareas para realizar en los 30 días. Por ejemplo, podemos elegir el paquete de tareas 1, el paquete de tarea 2 o el paquete de tarea 3. Por ejemplo, si elegimos el paquete de tarea 2, esas tareas que están especificadas en el paquete de tarea 2 son las que vamos a tener que realizar en los siguientes 30 días, en el siguiente mes de trabajo. El sprint es ese espacio de tiempo que tenemos desde que elegimos las tareas que vamos a realizar hasta que las realizamos, hasta que finaliza el tiempo para ese sprint. En este caso 30 días, a veces el sprint puede ser un poco menos, 2 semanas, 3 semanas. Lo aconsejable es que no dure más de un mes el sprint, de manera de mantenerse enfocados en esas tareas y que el objetivo no se pierda, ¿sí? Porque 6 meses ya es un periodo de tiempo muy largo y los objetivos pueden cambiar. Sin embargo, un mes es un marco de tiempo lo suficientemente pequeño como para que lo que estemos construyendo en este momento no cambie mucho en esos 30 días. Bien, ¿cómo hacemos estos 30 días? Arrancamos con los ítems o con las tarjetas que vamos a desarrollar, pero antes de empezar a trabajar tenemos que hacer una reunión de planificación, ¿sí? Al inicio, aquí cuando inicia recién el sprint, el equipo debe reunirse, debe planificar cómo es que va a realizar las tareas encomendadas para este sprint, ¿sí? Qué es lo que va a ser la primera semana, qué es lo que va a ser la segunda, la tercera, la cuarta, quién se va a encargar de tal tarea, ¿sí? Cuáles les parece que van a ser las primeras tareas, cuáles les parece que van a ser las últimas, qué tareas van a ser las más complicadas, ¿sí? Planificación de ese estilo que por lo general dura
2 horas la reunión de planificación. Una vez terminada la reunión de planificación, se comienza el sprint, ¿sí? Que va a durar 30 días. Y al final de esos 30 días se va a generar un incremento, es decir, una nueva funcionalidad o un nuevo conjunto de funcionalidades o de trabajos terminados. Ese incremento puede ser una nueva versión del programa, puede ser documentación, puede ser trabajo de investigación, ¿sí? Dependiendo de la altura en la que se encuentre el equipo. Puede ser una base de datos, ¿sí? Un incremento, ¿sí? Al final del sprint se genera un incremento. Después tenemos que cada 24 horas, durante esos 30 días, cada 24 horas, se lleva a cabo lo que se conoce como Daily Meeting o reunión diaria, en donde durante 15 minutos el equipo Scrum trata de contarle cada integrante al resto del equipo qué es lo que estuvo haciendo, qué es lo que piensa hacer, cuáles son los problemas que encontró en su trabajo. Esas 3 cosas son las que en poco tiempo cada persona debe contar para que el equipo sepa qué es lo que está haciendo cada uno, cuáles son sus problemas y qué es lo que va a hacer. Una vez que termina la reunión diaria, se puede destinar un tiempo para aquellos que tengan problema, bueno, tratar de solucionar el problema o tratar de aconsejarle, mira, tu problema es que pensaste la relación de la base de datos muy complicada, en realidad era más sencilla el esquema. Te recomiendo que vuelvas a hacer de nuevo la parte X de la base de datos que la pensaste muy complicada. Cosas de ese estilo. Bien, sirven para eso las reuniones diarias, para saber en lo que está cada uno, qué tan complicado que también le está yendo en sus trabajos diarios. No es muy extensa, 15 minutos, no puede durar mucho una reunión diaria, ya que el objetivo principal de cada día es ser productivo, trabajar y construir los trabajos que se le fueron asignados en la planificación a cada uno. Bien, al final de los 30 días se genera el incremento y se realiza lo que se conoce como una reunión de revisión, en donde el equipo de desarrollo, el equipo Scrum, el Scrum Master y el Product Owner o propietario del producto se reúnen y en una reunión de 3 horas aproximadamente el equipo de desarrollo le cuenta al Scrum Master y al Product Owner qué fue lo que hicieron. Les muestran el trabajo y les explican cuáles fueron cada uno de los logros del incremento actual. ¿Sí? Si es una base de datos, el que hizo la base de datos contará cómo fue que solucionó la base de datos, mostrará el esquema, mostrará un ejemplo con datos cargados de la base de datos. Si se hizo una página web, se mostrará visualmente las funcionalidades. Si lo que se hizo fue un programa para procesar imágenes, el que hizo ese programa mostrará las funcionalidades que logró implementar. ¿Sí? Es una instancia para mostrar y para que el resto del equipo y el Scrum Master y el Product Owner vean lo que cada uno hizo y le den una retroalimentación. ¿Sí? Que les digan, que les pregunten las dudas que tengan de sus trabajos, que les den consejo o que les digan, bueno, pero esto que estaba planificado, ¿lo lograste o no? Porque no lo veo en la presentación. Una vez terminada la reunión de revisión, se termina el sprint y lo que se hace es pensar cuál será el siguiente sprint, ¿sí? En base a lo que se vio en la revisión, bueno, cuál será el trabajo más adecuado del backlog de productos, del product backlog, cuáles serán el conjunto de trabajos más adecuados para el siguiente sprint en base a lo que se logró en el incremento actual. Esa es la dinámica de la metodología Scrum. ¿Quiénes son los encargados de hacer la base de datos? ¿Quiénes son los encargados de hacer las páginas web?
quién programa, quién documenta, quién analiza, quién diseña. Eso es tarea del equipo, el equipo mismo decidir, bueno, vos en este sprint diseñás y en el sprint que viene programás, o vos en este sprint analizás y en el sprint que viene testeás o probás los programas. Es el equipo que tiene que decidir por sí mismo cómo hacer los trabajos, ¿sí? Entonces una persona hoy puede estar probando programas para un sprint, el sprint 8, y para el sprint 9 puede estar documentando perfectamente. No hay problema en cambiar roles. Cada uno hace lo que mejor puede aportar en cada uno de los sprints. Bueno, lo que se ve a continuación en el PDF que está subido en el curso son las definiciones de lo que vimos, lo que es un sprint planning, la reunión diaria, la reunión de revisión, lo que es un product backlog, el sprint backlog, que es el conjunto de tareas que se eligen del product backlog para realizar en el sprint, y la definición del incremento, los integrantes del equipo, y listo. Eso es en cuanto a conceptos, las metodologías Scrum, los pilares y los valores de Scrum. Se recomienda fuertemente utilizar Trello para organizar las tarjetas, llevar las tarjetas de una columna a otra para saber si la tarjeta o la tarea se está programando, si se está probando, si ya terminó. Lo que sí se recomienda de las tarjetas es que tengan una descripción, ¿sí? Por ejemplo, este es un ejemplo de una tarjeta en donde se pide hacer un header, es decir, el título de la página. Se describe qué es lo que el usuario en este caso debería ver, ¿sí? Y después para qué lo quiero, ¿sí? Por ejemplo, como usuario quiero ver un header o un título estándar en la aplicación para acceder a ciertas funcionalidades luego y ver que la aplicación pertenece a BPS. Entonces, una tarjeta debería de describir quién es el usuario que le interesa esta funcionalidad, qué es lo que quiere y para qué lo quiere. Una descripción un poco más detallada se puede hacer de las tareas. Y lo que sí es importante para resaltar es lo que aparece como criterio de aceptación. Los criterios de aceptación son útiles tanto para quien programe la tarjeta como para quien inspeccione la tarjeta, ¿sí? El que programa la tarjeta sabe que va a estar haciendo un trabajo que tiene que cumplir con estos criterios. En el ejemplo hay 3 criterios de aceptación. Uno es header creado con, si el usuario está logueado, tiene el nombre del usuario, el rol y el botón para cerrar sesión. Si el usuario no está logueado, tiene el botón de iniciar sesión. Entonces el programador sabe que eso tiene que programarlo. Además tiene que cumplir con los estándares de la empresa y es algo responsive, o sea que si la pantalla se achica, no se tiene que desfigurar el botón, tiene que mantener digamos la escala, ¿sí? Si uno hace zoom para aumentar o para checar la página. Entonces el programador tiene que tener en cuenta estos 3 puntos, y el inspector, cuando inspecciona el trabajo, debe también de considerar estos 3 puntos para decir, esto se terminó, o no, a esto le falta el punto 2, es decir, no cumple con los estándares de BPS, y le dice al programador, el inspector, te falta esto. Aparece el nombre del usuario si está logueado, y para iniciar sesión, si el usuario no está logueado, eso está bien, es responsive, pero yo me di cuenta de que el estándar de la empresa no se cumple. Entonces, toma la tarjeta, pasa de nuevo a In Progress, volvés a hacerlo. Una vez que corrijas eso, me lo pasas de nuevo para que lo inspeccione, y ahí me fijo si ahora sí cumple o no con los estándares de BPS. Esos son los criterios de aceptación, que es una manera de especificar cuándo un trabajo está terminado o no. Además, acá está el tema de la transparencia, que habíamos dicho al principio,
tiene que ser transparente tanto para el programador como para el inspector, en este caso, qué es lo que se quiere hacer en este trabajo, ¿sí? Por las razones explicadas al principio y ahora al final. Bien, en el próximo video vamos a ver un ejemplo de estado del arte, cómo es que se escribe, qué es la idea que hay detrás de un estado del arte. Sí, vamos a ver un ejemplo y hablar un poco de eso. Y recuerden que para el jueves, estamos a 24, para el jueves 30 va a comenzar un nuevo sprint. El contenido del sprint dependerá de lo que ya hayan hecho, y si no hicieron nada todavía, va a volver a ser el sprint 0 con algunas modificaciones. Así que aquí queda el primer video. Habrá uno más del estado del arte y el tercer video será la presentación del siguiente sprint para que el equipo de proyecto realice.